Parte 1. El calor de Mérida. En marzo de 1947 era insoportable. Las calles empedradas de la ciudad vibraban bajo el sol implacable, mientras las cigarras cantaban su melodía incesante entre los árboles de almendro que bordeaban la plaza principal. En la casona de los Medina, una de las familias más antiguas de Yucatán, los preparativos para la boda de Clarisa Medina habían alcanzado un frenesí casi demencial. Clarisa se miraba al espejo de cuerpo entero en su habitación, admirando cómo el vestido de seda importado de Francia se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Tenía 23 años y era considerada la mujer más bella de Mérida, con su cabello negro azabache recogido en un elaborado peinado adornado con perlas, y sus ojos oscuros brillando con una mezcla de emoción y algo más difícil de definir: triunfo. «Mírame bien, Dolores», le dijo a su hermana menor, quien estaba sentada en la cama observándola con una expresión incómoda. «Hoy me convierto en la señora de Villanueva, la esposa del hombre más rico de toda la península». Dolores, de apenas 19 años, jugaba nerviosamente con el encaje de su vestido de dama de honor. Tenía el mismo cabello oscuro que su hermana, pero sus ojos eran diferentes, más suaves, menos calculadores. «¿Lo amas, Clarisa?», preguntó en voz baja. «¿Realmente amas a Ricardo?». Clarisa soltó una risa cristalina mientras se giraba hacia su hermana, haciendo que la falda del vestido produjera un susurro de tela cara. «¿Amor? El amor es para las campesinas y las ilusas, hermanita. Yo he conseguido lo que toda mujer sensata debe buscar: seguridad, posición, respeto. ¿Sabes cuántas mujeres en esta ciudad habrían matado por estar en mi lugar? Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, suscríbete al canal para no perderte ningún relato de terror. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo? Me encanta saber dónde están nuestros oyentes. Ahora sí, regresemos a Mérida, donde Clarisa está a punto de descubrir que hay cosas peores que un matrimonio sin amor. Dolores no respondió. Había algo en los ojos de su hermana que la perturbaba, una frialdad que no había estado ahí cuando eran niñas jugando en el jardín de la casona. Clarisa había cambiado después de que su padre perdiera la mayor parte de su fortuna en malas inversiones 3 años atrás. Desde entonces se había vuelto obsesiva con la idea de recuperar el estatus familiar, y Ricardo Villanueva, viudo reciente y dueño de las haciendas henequeneras más productivas de la región, había sido su objetivo desde el momento en que llegó a Mérida buscando una nueva esposa. «La tía Carmela dice que hay que tener cuidado con el orgullo», murmuró Dolores. «Dice que en las bodas uno debe ser humilde porque...». «¿Porque qué?», la interrumpió Clarisa con impaciencia. «Porque algún espíritu celoso vendrá a arruinar mi día perfecto. Por favor, Dolores, esas son supersticiones de viejas ignorantes». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Era Carmela, la tía de las hermanas, una mujer de casi 70 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, todavía agudos a pesar de su edad, examinaron a Clarisa con una mezcla de admiración y preocupación. «Estás hermosa, sobrina», dijo con voz queda. «Pero vine a recordarte algo importante». Clarisa rodó los ojos mientras Carmela entraba a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. La anciana llevaba en las manos un rosario antiguo y una pequeña bolsita de tela. «Tía, no tengo tiempo para tus rituales», protestó Clarisa. «Escúchame», insistió Carmela acercándose. «Esta casona tiene más de 200 años. Ha visto muchas bodas, muchas tragedias también. Mi abuela me contó historias sobre la Ixtabay que vigila los matrimonios en Yucatán.
No es como el cuento que todos conocen, es algo más antiguo, más terrible. Se alimenta del orgullo de las novias que celebran sus bodas como si fueran victorias sobre otras mujeres. Clarisa dejó escapar un suspiro de exasperación. La Ixtabay es un cuento para asustar niños, tía. Una historia sobre una mujer hermosa que seduce hombres en el monte. No tiene nada que ver conmigo. Te equivocas. La voz de Carmela se volvió más grave. Esa es solo la versión que se cuenta en las cantinas. La verdadera Ixtabay es una entidad que existía desde antes de los españoles. Los mayas la llamaban diferente, pero su propósito era el mismo: castigar la soberbia, especialmente en los rituales sagrados del matrimonio. Y tú, Clarisa, has estado alardeando durante semanas sobre esta boda, humillando a otras mujeres, comportándote como si fueras superior a todos. Porque lo soy, respondió Clarisa con frialdad. Y si existe alguna Ixtabay que venga a mi boda, la enfrentaré con la cabeza en alto. El rostro de Carmela palideció. Dolores ahogó un grito. No digas eso, susurró la tía. Por favor, sobrina, al menos lleva esto contigo. Extendió la pequeña bolsita, pero Clarisa la apartó con un gesto brusco. No necesito tu protección, ni tus amuletos. Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de prepararme. Mi futuro esposo me espera. Carmela y Dolores intercambiaron miradas preocupadas, pero no dijeron nada más. Sabían que cuando Clarisa tomaba una decisión, era imposible hacerla cambiar de opinión. La iglesia de San Ildefonso estaba llena hasta el último rincón. Las familias más importantes de Mérida se habían congregado para presenciar la unión de Clarisa Medina y Ricardo Villanueva. Las velas iluminaban el interior barroco del templo, y el aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las flores blancas que decoraban cada columna. Clarisa caminó por el pasillo central del brazo de su padre, un hombre encorvado por las preocupaciones financieras, pero que ese día sonreía con genuino alivio. Cada paso que daba su hija era un paso hacia la salvación de la familia. Ricardo esperaba frente al altar, un hombre de 45 años con el cabello canoso en las sienes y una expresión seria que rara vez cambiaba. Mientras avanzaba, Clarisa podía sentir las miradas de envidia de las otras mujeres, especialmente de Lucía Fernández, quien había intentado sin éxito captar la atención de Ricardo durante meses. Clarisa le dirigió una sonrisa triunfal que hizo que Lucía bajara la vista, humillada. El padre Sebastián, un sacerdote jesuita que había llegado a Mérida hacía apenas un año, comenzó la ceremonia con voz solemne. Todo parecía desarrollarse perfectamente, demasiado perfectamente. Fue durante el intercambio de votos cuando sucedió algo extraño. Una ráfaga de aire frío recorrió la iglesia, tan intensa que apagó varias velas simultáneamente. Los invitados murmuraron, desconcertados, porque afuera el día seguía siendo sofocantemente caluroso. El padre Sebastián titubeó un momento, pero continuó. Ricardo Villanueva, ¿aceptas a Clarisa Medina como tu legítima esposa? Sí, acepto, respondió Ricardo con su voz grave. Clarisa Medina, ¿aceptas a Ricardo Villanueva como tu legítimo esposo? Clarisa abrió la boca para responder, pero en ese momento escuchó algo. Un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Una voz femenina, antigua, que hablaba en una mezcla de español y maya que apenas podía comprender. Soberbia, orgullo, victoria. Clarisa parpadeó mirando a su alrededor. Nadie más parecía haber escuchado nada. Ricardo la miraba con una ceja levantada, esperando su respuesta. El padre Sebastián carraspeó. Señorita Medina, ¿acepta? Sí,
dijo Clarisa, sacudiendo la cabeza para alejar la sensación extraña. Sí, acepto. En ese momento, algo cayó del techo de la iglesia. Era una flor de Xtaventún, la planta sagrada de los mayas, que aterrizó directamente sobre el velo de Clarisa. Varios invitados jadearon. Carmela se puso de pie, apretando su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El padre Sebastián, intentando mantener la compostura, continuó rápidamente con la ceremonia. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Ricardo levantó el velo de Clarisa y le dio un beso frío y formal en los labios. Los invitados aplaudieron, pero el ambiente se había vuelto tenso, incómodo. Mientras la pareja recorría el pasillo central como esposos, Clarisa notó que las sombras en las esquinas de la iglesia parecían moverse de forma antinatural, estirándose hacia ella como dedos hambrientos. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la Hacienda Villanueva, a las afueras de Mérida. Era una propiedad impresionante, con hectáreas de henequén extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos con amplios corredores y arcos de medio punto. Parte 2. Los jardines habían sido transformados en un paraíso terrenal para la celebración. Mesas largas cubiertas con manteles blancos de lino se extendían bajo los árboles de ciricote, cargadas con bandejas de cochinita pibil, panuchos, papazules y toda clase de delicias yucatecas. Un conjunto jaranero tocaba música tradicional, mientras los invitados bailaban y conversaban animadamente. Clarisa estaba radiante, moviéndose entre los grupos de invitados con una copa de champán en la mano, aceptando felicitaciones y halagos con una sonrisa que bordeaba la arrogancia. Ricardo permanecía más distante, conversando con otros hacendados sobre negocios y cosechas, dejando que su esposa disfrutara de su momento de gloria. «Definitivamente eres la novia más hermosa que he visto en años», le dijo doña Mercedes, una de las matronas más respetadas de la sociedad meridana. «Ricardo es un hombre afortunado. Yo diría que ambos somos afortunados», respondió Clarisa, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían, «Él es quien tiene suerte de haberme conseguido». Dolores observaba todo desde una mesa apartada, junto a su tía Carmela. La anciana no había tocado su comida y mantenía la mirada fija en su sobrina con expresión preocupada. «Mírala», murmuró Carmela. «No puede dejar de regodearse en su victoria. Está prácticamente burlándose de las otras mujeres». «Tal vez nada malo suceda», dijo Dolores sin mucha convicción. «Tal vez solo sean supersticiones». Carmela negó con la cabeza lentamente. «Esta tierra tiene memoria, niña. Los mayas construyeron templos aquí durante siglos antes de que llegaran los conquistadores. Enterraron sus secretos en la piedra y en la selva. La Xtabay no es una invención, es un eco de algo muy antiguo que sigue vigilando, y tu hermana acaba de desafiarla». El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. Las sombras se alargaban entre los árboles y los sirvientes encendían faroles de aceite para iluminar los jardines. La fiesta continuaba con alegría, pero algunos invitados empezaron a notar cosas extrañas. Don Emilio, un comerciante que había viajado desde Campeche para la boda, se acercó a uno de los meseros con el ceño fruncido. «¿Quién es esa mujer?», preguntó, señalando hacia los límites del jardín, donde la oscuridad comenzaba a apoderarse del paisaje. El mesero, un joven maya llamado Felipe, siguió la dirección de su dedo y palideció. «No veo a nadie, señor. Está ahí, junto al pozo viejo, una mujer con un vestido blanco. Es parte del servicio». Felipe tragó saliva con dificultad. Él había crecido escuchando las historias de su abuela sobre las apariciones en esa propiedad.
La hacienda Villanueva había sido construida sobre un antiguo cenote sagrado, un lugar donde los mayas realizaban ceremonias matrimoniales y ofrendas a Ixchel, la diosa de la fertilidad y el matrimonio. «Creo que debería alejarse del borde del jardín, don Emilio», dijo Felipe con voz temblorosa. «A veces, con la luz del atardecer, uno ve cosas que no están ahí». Pero don Emilio no era el único que había visto algo. Doña Beatriz, una prima de Ricardo, también había notado una figura entre las sombras, y luego otra persona, y otra más. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, creando una corriente de inquietud que contrastaba con la música alegre del conjunto jaranero. Clarisa, ajena a todo esto, había subido a una pequeña tarima improvisada para dar un discurso. Ricardo intentó detenerla, sugiriendo que no era necesario, pero ella insistió. Necesitaba ese momento final de triunfo. «Amigos, familiares», comenzó alzando su copa, «quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial. Hoy no solo he contraído matrimonio con el hombre más importante de Yucatán, sino que he asegurado el futuro de mi familia y mi lugar en la sociedad. He trabajado duro para llegar aquí. He sido inteligente donde otras fueron ingenuas. He sido fuerte donde otras fueron débiles». Carmela cerró los ojos con fuerza, susurrando una oración entre dientes. «Y quiero que sepan», continuó Clarisa, su voz volviéndose más fuerte, casi desafiante, «que no hay nada ni nadie que pueda arrebatarme lo que he conseguido. Ni los celos, ni la envidia, ni las supersticiones de viejas ignorantes pueden tocarme ahora». El viento se levantó de repente, tan fuerte que arrancó las flores de los arreglos y apagó varios faroles simultáneamente. La música se detuvo. Los invitados miraban a su alrededor, desconcertados, y entonces todos la vieron. Una mujer de belleza sobrenatural estaba de pie al borde del jardín, donde la luz de los faroles no alcanzaba completamente. Su piel era pálida como la luna, y su largo cabello negro caía en ondas hasta su cintura. Vestía un huipil blanco, bordado con flores de extaventún que parecían brillar con luz propia. Pero sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni blanco, solo pozos de oscuridad infinita. «¿Quién es?», susurró alguien. «No puede ser», murmuró doña Mercedes, santiguándose. La mujer comenzó a caminar hacia la tarima donde Clarisa seguía de pie, paralizada. Cada paso que daba dejaba flores de extaventún brotando del suelo, flores que inmediatamente se marchitaban y morían. El aire se llenó de un aroma dulzón y enfermizo, como de carne podrida mezclada con perfume de jazmín. «Clarisa Medina de Villanueva», dijo la mujer, y su voz era como el siseo de serpientes entrelazadas. «Has llamado mi atención con tu orgullo y tu soberbia. Has convertido un sacramento sagrado en una demostración de vanidad. Has humillado a otras para ensalzarte a ti misma». Ricardo intentó moverse hacia su esposa, pero descubrió que sus pies estaban clavados al suelo. Todos los invitados estaban inmóviles, como estatuas de carne, forzados a presenciar lo que estaba por suceder. «No eres real», tartamudeó Clarisa, retrocediendo hasta el borde de la tarima. «Eres solo una historia». La Extabay sonrió, revelando dientes perfectamente blancos y afilados. «Soy mucho más que una historia, niña orgullosa. Soy la guardiana de los umbrales, la que vigila cuando los mortales olvidan su lugar. Y tú me has desafiado directamente». La criatura extendió una mano hacia Clarisa y de sus dedos brotaron enredaderas de extaventún que se movían como serpientes vivas. Las plantas se enroscaron alrededor de los tobillos de Clarisa, subiendo por sus piernas, desgarrando la seda francesa de su vestido de novia.
«¡Ayúdenme!», gritó Clarisa, mirando desesperadamente a su alrededor. «¡Ricardo! ¡Papá! ¡Alguien!». Pero nadie podía moverse. Solo podían observar horrorizados mientras las enredaderas continuaban subiendo, envolviéndose alrededor de la cintura de Clarisa, de su pecho, de sus brazos. Las flores de Extaventún se abrían sobre su piel y donde tocaban dejaban marcas rojas que comenzaban a supurar un líquido negro y viscoso. «Te daré una oportunidad», dijo la Extabay, acercándose más. «Una única oportunidad para salvar tu vida y tu alma. Debes elegir. ¿Mantienes tu orgullo y perecerás esta noche o aceptas humillarte públicamente, admites tus faltas y te sometes a una prueba de redención?» Clarisa respiraba con dificultad. Las enredaderas apretaban cada vez más, cortando su circulación. Miró a Ricardo, a su padre, a Dolores. Vio el terror en sus ojos, pero también vio algo más. Esperanza de que eligiera la vida, de que dejara su maldito orgullo a un lado por una vez. Pero Clarisa había pasado toda su vida construyéndose a sí misma como alguien superior. La idea de humillarse públicamente, de admitir debilidad ante todos estos testigos, era peor que la muerte. «Nunca», escupió con los últimos restos de su valentía. «Prefiero morir antes que arrodillarme ante ti o ante cualquiera». La Extabay inclinó la cabeza, y por un momento algo parecido a la tristeza cruzó su rostro inhumano. «Entonces sellaste tu destino, pero no morirás». «Oh, no, eso sería demasiado misericordioso. En cambio, vivirás para arrepentirte de cada palabra de soberbia que pronunciaste, de cada mirada de desprecio que dirigiste a otros. Vivirás, pero jamás podrás descansar». Las enredaderas súbitamente se aflojaron y cayeron al suelo, donde se desintegraron en polvo negro. Clarisa jadeó, tocándose el cuerpo, esperando encontrar heridas, pero no había nada. Las marcas rojas habían desaparecido. El líquido negro se había evaporado. Parte 3. La Extabay dio un paso atrás y con un gesto de su mano, el hechizo que mantenía inmóviles a los invitados se rompió. Hubo gritos, personas corriendo en todas direcciones, buscando la salida de la hacienda. El caos se apoderó de la celebración que minutos antes había sido perfecta. «La maldición ya está sobre ti», dijo la Extabay, mientras su forma comenzaba a desvanecerse como humo. «Cada noche, cuando el reloj marque las 12, revivirás tu boda una y otra vez, hasta que aprendas lo que significa la verdadera humildad. Y cada vez que lo hagas, algo precioso te será arrebatado». Y entonces desapareció completamente, dejando solo un montón de flores de Extaventún marchitas en el lugar donde había estado. Ricardo corrió hacia Clarisa y la ayudó a bajar de la tarima. Ella temblaba incontrolablemente, su rostro había perdido todo su color. «¿Estás bien?», le dijo él, aunque su propia voz temblaba. «Ya pasó, ya se fue». Pero Clarisa sabía que no había pasado. Podía sentirlo en su pecho, como si algo frío y pesado se hubiera instalado alrededor de su corazón. La maldición era real, tan real como el terror que veía en los ojos de los invitados que aún no habían huido. Los días siguientes fueron extraños en la hacienda Villanueva. Ricardo intentó continuar con sus rutinas normales, revisando las plantaciones de Enequén y atendiendo sus negocios, pero estaba claramente perturbado. Clarisa, por su parte, apenas salía de su habitación. Se sentaba junto a la ventana mirando los jardines donde había ocurrido la aparición, esperando que algo terrible sucediera. Dolores y Carmela llegaron el tercer día después de la boda. Ricardo las había mandado llamar, esperando que pudieran ayudar de alguna manera. Encontraron a Clarisa sentada en una mecedora, con la mirada perdida, todavía usando su vestido de novia destrozado. «Clarisa», dijo Dolores suavemente acercándose, «tienes que cambiarte,
tienes que comer algo. ¿Para qué? Respondió Clarisa con voz hueca. A medianoche todo comenzará. Carmela se sentó en una silla cercana, estudiando a su sobrina con ojos sabios y tristes. ¿Qué es lo que crees que sucederá a medianoche? Lo dijo ella. La Extabay. Reviviré mi boda una y otra vez. Clarisa finalmente miró a su tía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede alguien revivir algo que ya pasó? La anciana suspiró profundamente. Las maldiciones de la Extabay no son como las maldiciones comunes. No son simplemente castigos, son lecciones. Ella no quiere tu muerte, Clarisa, quiere tu transformación. Pero tú rechazaste la oportunidad que te dio. ¿Qué hubiera pasado si aceptaba humillarme? Preguntó Clarisa amargamente. Habrías tenido que enfrentar una prueba, probablemente algo que desafiaría tu orgullo de manera fundamental, pero habrías tenido una oportunidad de redimirte, de romper tu propia arrogancia y convertirte en una mejor persona. Pero no lo hice, susurró Clarisa. Y ahora algo precioso me será arrebatado. ¿Qué crees que significa? Nadie respondió. El silencio se extendió en la habitación mientras el sol se movía lentamente hacia el horizonte. La noche cayó sobre la hacienda como un manto negro. Ricardo, Dolores y Carmela permanecieron con Clarisa en su habitación, todos mirando el reloj de pie que había en una esquina. Las manecillas avanzaban inexorablemente hacia la medianoche. A las 11:30, Clarisa comenzó a temblar. A las 11:45 empezó a jadear como si le faltara el aire. A las 11:59 se puso de pie bruscamente con los ojos muy abiertos. «Puedo sentirla», susurró. «Puedo sentir que viene». El reloj comenzó a dar las 12 campanadas, y con la primera campanada todo cambió. Clarisa ya no estaba en su habitación. Estaba de nuevo en la casona de los Medina, en su cuarto de soltera, mirándose al espejo. Llevaba puesto el vestido de novia intacto. Sus manos estaban levantadas tocando las perlas en su cabello. Y entonces escuchó su propia voz, viniendo de sus labios sin que pudiera controlarla. «Mírame bien, Dolores. Hoy me convierto en la señora de Villanueva, la esposa del hombre más rico de toda la península». No, oh no, estaba reviviéndolo todo exactamente como había sucedido, pero era consciente, estaba atrapada en su propio cuerpo, forzada a repetir cada palabra, cada gesto, cada momento de soberbia que había mostrado durante su día de boda. Intentó gritar, intentó detener sus propias palabras, pero era imposible. Era como ver una película de su vida en la que ella era al mismo tiempo la actriz y la espectadora impotente. «¿Lo amas, Clarisa? ¿Realmente amas a Ricardo?», escuchó la voz de Dolores, y luego su propia respuesta. «¿Amor? El amor es para las campesinas y las ilusas, hermanita. No, no, no». Quería gritar que sí lo amaba, o al menos que podría llegar a amarlo. Quería decir que se arrepentía de haber sido tan cruel, tan calculadora. Pero las palabras seguían saliendo una tras otra, exactamente como las había pronunciado 3 días antes. La escena continuó. Carmela entró con su rosario y su advertencia. Clarisa repitió cada palabra de desprecio hacia las supersticiones. Desafió a la Extabay nuevamente, incapaz de detener su propia boca. Luego estaba en la iglesia, caminando por el pasillo, viendo las miradas de envidia que había provocado intencionalmente. Estaba intercambiando votos, estaba en la recepción, alardeando ante los invitados. Estaba dando su discurso arrogante en la tarima, y luego apareció la Extabay de nuevo. Toda la escena se repitió, las enredaderas, el dolor, la elección, su negativa a humillarse, todo exactamente igual, hasta el último detalle. Cuando la visión terminó, Clarisa despertó de golpe en su cama, gritando.
Ricardo, Dolores y Carmela estaban a su alrededor, sosteniéndola mientras ella temblaba violentamente. «¿Qué pasó?», preguntó Ricardo con urgencia. «Te quedaste quieta durante exactamente 1 hora. No respondías a nada. Clarisa no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras las imágenes de lo que acababa de experimentar giraban en su mente. Había sido horrible verse a sí misma siendo tan cruel, tan arrogante, sin poder cambiar nada. Tuve que revivirlo todo», logró decir finalmente. «Cada palabra horrible que dije, cada mirada de desprecio, y no podía detenerme». Carmela asintió gravemente. «Esa es la primera parte de la maldición, pero dijiste que algo precioso te sería arrebatado cada vez. ¿Qué ha cambiado?». Clarisa miró a su alrededor, buscando algo diferente. Al principio no notó nada. Pero entonces vio el espejo en su tocador y se acercó lentamente. Su reflejo la miraba de vuelta, pero había algo diferente en sus ojos. Eran del mismo color marrón oscuro de siempre, pero había algo ausente en ellos. Tardó un momento en darse cuenta de qué era. Mi reflejo», susurró. «No tiene el mismo brillo. Es como si parte de mi belleza se hubiera desvanecido. Era sutil, tan sutil que nadie más podría notarlo a primera vista». Pero Clarisa, que había pasado años cultivando y admirando su propia hermosura, podía ver la diferencia. Era como si su reflejo fuera una versión ligeramente menos radiante de sí misma. «Cada noche perderás algo más», dijo Carmela con tristeza. «Algo que valorabas, algo que usaste como arma contra otros. Tu belleza, tu inteligencia, tu posición social, tu salud. La Extabay irá quitándote las cosas de las que más orgullosa estabas». «Hasta que no quede nada», completó Clarisa, sintiendo el peso total de su situación cayendo sobre ella. Parte 4. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada noche a medianoche, Clarisa era arrastrada de vuelta a su boda, forzada a revivir cada momento de su soberbia y arrogancia. Y cada noche, cuando despertaba, algo más había sido arrebatado. Después de la primera semana, su cabello comenzó a perder su brillo sedoso. Después de 2 semanas, las arrugas empezaron a aparecer alrededor de sus ojos. Su piel, que había sido perfecta, desarrolló manchas y aspereza. La transformación era lenta, pero implacable. Ricardo intentó ser comprensivo al principio. Mandó llamar a doctores de Mérida, incluso a un especialista de Ciudad de México. Todos llegaban a la misma conclusión. Clarisa estaba físicamente saludable, pero algo inexplicable estaba consumiéndola desde dentro. Lo que nadie sabía, excepto Dolores y Carmela, que la visitaban regularmente, era que no solo su apariencia física estaba cambiando. Después del primer mes, Clarisa comenzó a perder recuerdos. Pequeños al principio, olvidó el nombre de una prima lejana, luego el color de las flores que había elegido para su boda. Pero gradualmente comenzaron a desaparecer recuerdos más importantes. Un día, 2 meses después de la maldición, Clarisa no pudo recordar su primer baile en sociedad, un evento que había sido uno de los momentos más importantes de su juventud. Otra vez, olvidó por completo una amistad de la infancia, como si esa persona nunca hubiera existido. «Se está llevando todo lo que me hacía quien soy», le dijo Clarisa a Dolores una tarde, mientras estaban sentadas en el jardín de la hacienda, lejos del lugar donde había aparecido la Extabay. «Mi belleza, mis recuerdos, mi identidad, ¿qué quedará cuando termine?». Dolores tomó la mano de su hermana entre las suyas. Ella también había cambiado en estos meses. El terror de ver a su hermana desvanecerse lentamente la había hecho madurar de formas que nunca imaginó. «Todavía puedes detener esto», dijo con suavidad.
Carmela ha estado investigando. Hay formas de romper las maldiciones de la Ixtabay. ¿Qué formas?, preguntó Clarissa sin mucha esperanza. Ya había intentado de todo: rezos, amuletos, rituales de limpia con curanderos locales. Nada funcionaba. «Tienes que encontrarla», respondió Dolores. «Tienes que ir al lugar donde ella habita y pedirle perdón, pero no un perdón vacío. Tiene que ser genuino, tienes que realmente entender y arrepentirte de lo que hiciste». Clarissa se rió amargamente. «¿Y cómo se supone que la encuentre? No es como si tuviera una dirección». «Carmela dice que vive en el antiguo cenote sagrado que está debajo de esta propiedad, el que los mayas usaban para ceremonias. Ricardo lo mandó sellar cuando compró la hacienda hace años, pero el acceso todavía existe. Ricardo nunca me dejará ir ahí abajo. Entonces, no se lo digas». Esa noche, Clarissa esperó hasta que Ricardo se durmió en su propia habitación. Desde que comenzó la maldición, habían estado durmiendo separados. Él no podía soportar presenciar sus gritos nocturnos cuando revivirá la boda. Se vistió con ropa simple y tomó una lámpara de aceite. Dolores la esperaba en el pasillo, junto con Carmela, quien llevaba velas, copal y otros objetos rituales. «¿Están seguras de esto?», susurró Clarissa. «No», respondió Carmela honestamente, «pero es tu única oportunidad». Las tres mujeres salieron silenciosamente de la casa y caminaron hacia la parte más antigua de la propiedad, donde un cobertizo abandonado ocultaba la entrada al cenote. Ricardo lo había hecho sellar con tablones y un candado, pero Carmela había conseguido una copia de la llave días atrás. El candado cedió con un clic metálico. Carmela retiró los tablones, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo era frío y húmedo, con ese olor particular a tierra antigua y agua estancada. «Yo iré contigo», dijo Dolores, pero Clarissa negó con la cabeza. «No, esto tengo que hacerlo sola. Es mi castigo, mi responsabilidad». Carmela le entregó un bulto con las velas y el copal. «Cuando llegues al fondo, enciende el copal y llámala 3 veces. Pero Clarissa, escúchame bien. Cuando estés frente a ella, no puedes fingir. Ella verá a través de cualquier falsedad. Tu arrepentimiento debe ser real». Clarissa asintió y comenzó a descender. Los escalones eran resbaladizos, cubiertos de musgo y humedad. La luz de su lámpara apenas penetraba la oscuridad que la rodeaba. Podía escuchar el goteo constante del agua y, a lo lejos, algo que sonaba como un susurro o tal vez el viento moviéndose por túneles subterráneos. Bajó durante lo que pareció una eternidad. Contó más de 200 escalones antes de que finalmente llegara al fondo. Se encontraba en una caverna enorme. Su lámpara iluminó paredes de piedra caliza cubiertas con petroglifos mayas antiguos, y en el centro de la caverna había un cenote, una piscina de agua oscura como la tinta que reflejaba la luz de su lámpara como un espejo negro. Clarissa colocó la lámpara en el suelo y con manos temblorosas encendió el copal usando los carbones que Carmela le había dado. El humo aromático comenzó a elevarse, formando espirales que parecían tener vida propia. Ixtabay llamó, su voz resonando en las paredes de la caverna. «He venido a buscarte». El agua del cenote permaneció quieta. «Ixtabay», repitió más fuerte. «Necesito hablar contigo. Por favor». «Todavía nada». Clarissa cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Cuando habló por tercera vez, puso toda su desesperación, todo su dolor en las palabras. «Ixtabay, guardiana de los umbrales, castigadora de la soberbia, he venido a suplicar tu misericordia». El agua comenzó a agitarse. Primero fueron solo pequeñas ondas, pero rápidamente se convirtieron en olas que chocaban contra los bordes de piedra del cenote. Y entonces
Del centro del agua emergió ella. La Equistabay se elevó del cenote, el agua cayendo de su forma como una cascada. Se veía diferente a como Clarisa la recordaba de la boda. Aquí, en su dominio, era aún más terrible y hermosa. Su piel brillaba con una luz fosforescente, y su cabello no era simplemente negro, sino que contenía todas las sombras del mundo. Las flores de Xtaventún que adornaban su huipil se abrían y cerraban como si respiraran. Clarisa Medina de Villanueva, dijo la entidad, y su voz resonaba con el poder de siglos. Has descendido a mi santuario. ¿Qué buscas? Clarisa cayó de rodillas, algo que nunca en su vida había hecho voluntariamente ante nadie. He venido a pedirte perdón, dijo, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. He venido a suplicar que levantes tu maldición. ¿Y por qué debería hacerlo? La Xtabay se acercó, caminando sobre el agua como si fuera tierra sólida. Te ofrecí una oportunidad de redención en tu boda. La rechazaste. Elegiste tu orgullo sobre tu salvación. Lo sé, sollozó Clarisa. Lo sé, y he pagado por ello cada noche durante meses. He revivido mi vergüenza una y otra vez. He visto todo lo horrible que fui, todas las personas que lastimé con mi arrogancia. Por favor, te lo suplico. Súplicas, la interrumpió la Xtabay. ¿Pero te arrepientes verdaderamente? ¿O simplemente temes perder lo poco que te queda? Clarisa levantó la mirada, encontrándose con esos ojos negros sin fondo. Al principio solo tenía miedo, admitió. Solo quería que el castigo terminara. Pero ahora entiendo. He pasado tanto tiempo viéndome a mí misma desde afuera, viendo lo cruel que fui con Dolores, con Carmela, con todas las mujeres a las que menosprecié. Vi cómo Ricardo me miraba no con amor, sino con resignación, como si yo fuera un negocio más que cerrar. Y me di cuenta de que construí una prisión a mi alrededor con mi propio orgullo. Parte 5. La Xtabay inclinó la cabeza, estudiándola en silencio. El agua del cenote se había calmado, pero el aire seguía cargado de una tensión casi insoportable. Bonitas palabras, dijo finalmente la entidad. Pero las palabras son baratas, especialmente de alguien que pasó su vida manipulando a otros con ellas. ¿Cómo sé que tu arrepentimiento es genuino y no simplemente otra actuación para obtener lo que quieres? Clarisa cerró los ojos, buscando dentro de sí misma. Tenía razón la Xtabay. Durante toda su vida había aprendido a decir lo que otros querían escuchar, a presentar la versión de sí misma que más le convenía. ¿Cómo podía demostrar que ahora era diferente? No puedo demostrártelo con palabras, dijo finalmente abriendo los ojos. Las palabras son lo que me metió en este problema. Solo puedo ofrecerte la verdad de mi corazón, aunque sea feo y vergonzoso. Se puso de pie lentamente, enfrentando a la criatura sin tratar de esconderse detrás de falsa humildad o manipulación. La verdad es que fui una persona horrible, no solo el día de mi boda, sino durante años antes. Usé mi belleza como un arma para herir a otras mujeres. Usé mi inteligencia no para ayudar, sino para explotar las debilidades de otros. Convertí a mi hermana en mi sirviente emocional. Traté a Ricardo como un premio que gané, no como un ser humano. Y cuando me advertiste, cuando me diste la oportunidad de cambiar, preferí morir antes que admitir que estaba equivocada. La Xtabay escuchaba sin expresión, pero Clarisa notó que las flores en su huipil habían dejado de moverse. Estos meses me has mostrado quién era realmente, continuó Clarisa. Me has quitado todo aquello de lo que estaba orgullosa, mi belleza, mis recuerdos, mi estatus. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que me di cuenta de que sin esas cosas no sabía quién era. Había construido toda mi identidad alrededor de ser superior a otros.
y cuando me quitaste eso, descubrí que no había nada real debajo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero no intentó limpiarlas. No te estoy pidiendo que me devuelvas lo que me quitaste. Ya no me importa si soy hermosa o si la gente me admira. Solo quiero la oportunidad de ser diferente, de ser mejor, de vivir sin tener que ver cada noche lo horrible que fui, porque ya lo entiendo, ya lo veo. Y me destruye cada vez. Hubo un largo silencio en la caverna. La Ixtabay se acercó más, tan cerca que Clarisa podía ver las estrellas reflejadas en sus ojos negros, estrellas que no deberían estar visibles bajo tierra. «Mírame», ordenó la entidad, y Clarisa obedeció, aunque cada instinto le decía que apartara la vista de esos ojos infinitos. Sintió como si la Ixtabay estuviera mirando no solo su rostro, sino a través de él, viendo cada pensamiento, cada emoción, cada verdad escondida en los rincones más oscuros de su alma. Era una sensación invasiva y aterradora, pero Clarisa no se movió. Se dejó examinar completamente, sin esconder nada. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la Ixtabay asintió lentamente. «Tu arrepentimiento es real», dijo. «Puedo verlo sangrando de tu alma como una herida abierta. Has aprendido lo que necesitabas aprender. Pero aquí está el problema, Clarisa. El conocimiento sin acción es inútil. Entender que estabas equivocada no es suficiente. Debes demostrar que has cambiado realmente». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Clarisa. «Haré lo que sea. Te daré una tarea», respondió la Ixtabay. «Una prueba final. Si la completas, levantaré mi maldición. No te devolveré lo que te quité. Eso ya está perdido. Pero detendrá el deterioro y podrás vivir el resto de tu vida en paz». «¿Qué tengo que hacer?». La Ixtabay extendió su mano y del aire se materializó una pequeña piedra tallada con glifos mayas. «Esta es una piedra de verdad. Fue usada por los antiguos sacerdotes para obligar a la gente a confesar sus pecados. Debes llevarla contigo durante un mes completo. Cada vez que estés tentada a mentir, a manipular, a usar tu astucia para beneficiarte a costa de otros, esta piedra arderá contra tu piel. Y cada vez que arda, deberás elegir conscientemente hacer lo correcto en lugar de lo conveniente». Clarisa tomó la piedra con mano temblorosa. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. «¿Y si fallo? ¿Si la tentación es demasiado grande? Entonces la maldición continuará hasta que no quede nada de ti, excepto un cascarón vacío que revive su día de vergüenza por toda la eternidad. Pero no puedes simplemente evitar situaciones difíciles. Debes vivir tu vida normalmente, enfrentando cada desafío que venga». La Ixtabay comenzó a retroceder hacia el cenote. «Una última cosa, Clarisa. Esta prueba no es solo para mi satisfacción, es para ti, para demostrarte a ti misma que puedes ser la persona que deseas ser. La redención no es un momento único, es una elección que debes hacer una y otra vez, cada día, por el resto de tu vida». Y con esas palabras, la Ixtabay se hundió de vuelta en el agua oscura, desapareciendo sin dejar siquiera una onda en la superficie. Clarisa permaneció de pie en la caverna durante largo rato, apretando la piedra contra su pecho. Podía sentir su calidez, un recordatorio constante de la tarea que tenía por delante. Cuando finalmente subió las escaleras de vuelta a la superficie, encontró a Dolores y Carmela esperándola ansiosamente. «¿Qué pasó?», preguntó Dolores. «Estuviste ahí abajo por horas». «Ya casi amanece». Clarisa les contó todo, la conversación con la Ixtabay, la piedra de verdad, la prueba que debía enfrentar. Carmela examinó la piedra con respeto y un toque de temor. «La conozco de las historias antiguas», dijo. «Es un objeto poderoso.
Los sacerdotes mayas las usaban porque era imposible engañarlas. Sentirá cada impulso egoísta, cada intento de manipulación, sin importar cuán sutil sea. Entonces tengo que ser perfecta durante un mes, dijo Clarissa con una risa amarga. ¿Cómo se supone que haga eso? No perfecta, corrigió Carmela. Consciente. La piedra no te castigará por tener pensamientos egoístas, todos los tenemos. Te alertará cuando estés a punto de actuar sobre ellos. El truco es notar la advertencia y elegir diferente. Los primeros días con la piedra fueron más difíciles de lo que Clarissa había anticipado. Ardía constantemente, recordándole cuán profundamente arraigados estaban sus viejos hábitos. Ardía cuando estaba a punto de criticar el desayuno que los sirvientes habían preparado, recordándole que su instinto era menospreciar para sentirse superior. Ardía cuando Ricardo mencionó una inversión que estaba considerando y ella estuvo a punto de manipular la conversación para obtener más dinero para sus gastos personales. Ardía cuando una de las vecinas vino de visita y Clarissa casi hizo un comentario sarcástico sobre el vestido anticuado de la mujer. Cada vez que la piedra ardía, Clarissa tenía que detenerse, respirar profundamente y elegir un camino diferente. Agradecer la comida, ofrecer consejo honesto a Ricardo sin agenda oculta, hacer un cumplido genuino sobre algo que realmente apreciaba en el vestido de la vecina. Era agotador. Al final de cada día, Clarissa se sentía mentalmente exhausta por la constante vigilancia de sus propios pensamientos y acciones. Pero algo más también estaba sucediendo. Las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. Ricardo, que había mantenido una distancia emocional desde la boda maldita, empezó a buscar su compañía nuevamente. No había romance todavía, pero había una conexión genuina que nunca había existido antes. Los sirvientes de la hacienda, que habían temido y evitado a Clarissa, comenzaron a relajarse a su alrededor. Felipe, el joven maya que había trabajado en la recepción de la boda, incluso le sonrió un día cuando ella le agradeció por cuidar tan bien los jardines. Dolores notó el cambio más que nadie. Una tarde, 2 semanas después de que comenzara la prueba, estaban tomando té en la terraza cuando le dijo: «Eres diferente, no solo en cómo actúas, sino en cómo te sientes estar cerca de ti. Antes siempre había esta tensión, como si estuvieras evaluando constantemente a todos y encontrándonos faltos. Ahora solo eres mi hermana». Clarissa sintió lágrimas picando en sus ojos ante esas palabras. «Ojalá hubiera cambiado antes», dijo, «antes de lastimarte tantas veces». «Pero cambiaste», respondió Dolores tomando su mano. «Eso es lo que importa». Parte 6. El verdadero desafío llegó durante la 3ª semana. Ricardo organizó una cena importante con varios hacendados de la región y sus esposas. Entre los invitados estaba Lucía Fernández, la mujer que había intentado captar la atención de Ricardo antes de que Clarissa apareciera en escena. Clarissa sintió la piedra calentarse en su bolsillo en el momento en que Lucía entró a la hacienda. La mujer estaba hermosa esa noche, usando un vestido de noche elegante y sonriendo con confianza. Y lo peor, estaba siendo encantadora con Ricardo, tocando su brazo mientras conversaban, riendo de sus comentarios. La vieja Clarissa habría destrozado a Lucía con comentarios pasivo-agresivos. Habría reclamado su territorio de formas sutiles, pero devastadoras. Y podía sentir ese impulso burbujeando dentro de ella ahora, especialmente cuando vio a Ricardo sonreír ante algo que Lucía había dicho. La piedra ardió tanto que casi la hizo jadear. Era una advertencia clara. Estaba a punto de caer en sus viejos patrones. Clarissa se excusó un momento y fue al baño, donde se miró al espejo. Su reflejo le mostró una mujer muy diferente de la que había sido 6 meses atrás. Ya no tenía la belleza perfecta de antes.
Había arrugas alrededor de sus ojos. Su piel había perdido algo de su luminosidad. Su cabello no brillaba como solía hacerlo. Pero había algo más en sus ojos ahora: profundidad, comprensión, humanidad real. Respiró profundamente y regresó a la cena. En lugar de atacar a Lucía, hizo algo que nunca habría considerado antes. Se acercó a ella con una sonrisa genuina. «Lucía, ese vestido es precioso. ¿Dónde lo conseguiste?». La mujer parpadeó, sorprendida por el cumplido sincero. Habían sido rivales durante tanto tiempo que esperaba hostilidad. «Oh, gracias. Lo mandé a hacer con una modista en Campeche. Tendrás que darme su dirección. Y quería disculparme. Durante mi boda y antes, fui innecesariamente cruel contigo. No había razón para ello excepto mi propio orgullo». Lucía se quedó sin palabras por un momento. Luego, lentamente, su expresión se suavizó. «Aprecio eso, Clarisa. De verdad». La conversación fluyó naturalmente después de eso. Clarisa descubrió que Lucía era en realidad inteligente y divertida, alguien que podría haber sido una buena amiga si no hubieran estado compitiendo. Al final de la noche, cuando los invitados se despedían, Lucía le dio un abrazo sincero. «Has cambiado», le susurró. «Para bien». Después de que todos se fueran, Ricardo se acercó a Clarisa en la terraza donde ella estaba observando las estrellas. «Esa fue inesperado», dijo él. «La forma en que trataste a Lucía, la vieja tú la habría destruido con palabras afiladas disfrazadas de cortesía», completó Clarisa. «Lo sé, pero ya no soy esa persona, Ricardo. O al menos estoy tratando de no serlo». Ricardo se quedó en silencio por un momento, luego dijo algo que sorprendió a Clarisa. «Creo que me estoy enamorando de ti, de la persona real que eres ahora, no de la máscara que usabas antes». Clarisa sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. No era el triunfo vacío que había sentido cuando consiguió que Ricardo se casara con ella. Era algo más profundo, más verdadero. «Yo también», respondió suavemente. «Creo que también me estoy enamorando de ti». Los últimos días de la prueba pasaron más fácilmente. La piedra todavía ardía ocasionalmente, pero cada vez con menos frecuencia. Clarisa estaba aprendiendo a reconocer sus propios patrones destructivos antes de que se manifestaran, a elegir conscientemente la bondad sobre la crueldad, la honestidad sobre la manipulación. La noche final llegó. Clarisa sostenía la piedra en su mano, sentada en su habitación con Dolores y Carmela a su lado. El reloj marcaba las 11:59. «¿Qué crees que pasará cuando den las 12?» preguntó Dolores nerviosamente. «No lo sé», admitió Clarisa. «Pero he hecho todo lo que pude». Si no fue suficiente, el reloj comenzó a dar las campanadas de medianoche. Clarisa cerró los ojos, preparándose para ser arrastrada de nuevo a la visión de su boda, pero no sucedió nada. Una campanada, 2, 3. Siguió sentada en su habitación, consciente del presente. Cuando la última campanada resonó, la piedra en su mano comenzó a brillar con una luz suave. Se elevó de su palma, flotando en el aire entre las 3 mujeres. Y entonces la forma de la Extabay se materializó en la habitación, pero diferente a como había aparecido antes, más suave, menos terrible. «Has completado la prueba», dijo la entidad. «Has elegido el camino correcto una y otra vez, incluso cuando era difícil, incluso cuando tu vieja naturaleza gritaba por salir. Has ganado tu redención, Clarisa Medina de Villanueva». La piedra se desintegró en polvo dorado que cayó sobre Clarisa como lluvia. Y cuando lo hizo, sintió algo liberándose dentro de su pecho. El peso frío de la maldición finalmente se había ido. «No te devolveré lo que perdiste»,
continuó la Extabay, tu belleza disminuida, tus recuerdos borrados, quedarán como recordatorios de quién fuiste y lo que superaste, pero ya no revivirás tu boda cada noche, ya no perderás más. Eres libre. Gracias, susurró Clarisa con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por no rendirte conmigo. La Extabay inclinó la cabeza ligeramente. Nunca me rindo con nadie. Siempre doy oportunidades de cambiar, de crecer. Algunos las aprovechan, como tú. Otros no. Pero la puerta siempre está abierta para quien genuinamente desee atravesarla. Y con esas palabras, desapareció, dejando solo un aroma dulce de flores de Xtaventún en el aire. Los meses siguientes trajeron una transformación completa en la vida de Clarisa. Su relación con Ricardo floreció en un verdadero matrimonio, basado en respeto mutuo y afecto genuino. Se volvió cercana a Dolores de una manera que nunca había sido posible antes, más como hermanas reales que como ama y sirvienta. Comenzó a usar su posición no para alardear, sino para ayudar. Organizó programas de alfabetización para los trabajadores de las haciendas. Apoyó a jóvenes mujeres que estaban en situaciones similares a la que ella había estado, desesperadas por seguridad y dispuestas a sacrificar su humanidad por ella. Un día, casi un año después de su boda maldita, una joven mujer llamada Mercedes vino a visitarla. Era la hija de uno de los hacendados vecinos, hermosa, inteligente y claramente en camino a repetir los errores de Clarisa. «Señora Villanueva», dijo Mercedes con una sonrisa calculada. «He oído mucho sobre usted, sobre cómo conquistó al hombre más rico de Yucatán. Quería pedirle consejo. La vieja Clarisa habría compartido sus tácticas de manipulación, creando otra versión de sí misma. Pero la nueva Clarisa vio la oportunidad de romper el ciclo. «Siéntate, Mercedes», dijo con gentileza. «Déjame contarte una historia sobre una mujer que pensó que la victoria era más importante que la humanidad, y lo que le costó aprenderlo de otra manera. Le contó todo, su orgullo, su maldición, su redención». Mercedes la escuchó con los ojos cada vez más grandes, su máscara de confianza calculada desmoronándose lentamente. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó finalmente la joven. «¿No teme que la vea como débil? Porque la verdadera debilidad es pretender ser invulnerable», respondió Clarisa. «Y porque vi en ti el camino que yo tomé y quiero ahorrarte el dolor que ese camino trae. Puedes elegir diferente, Mercedes. Puedes ser fuerte sin ser cruel. Puedes buscar seguridad sin perder tu alma en el proceso». Mercedes se fue esa tarde sin decir mucho más. Pero 2 semanas después, Clarisa escuchó que la joven había roto su compromiso con un hombre rico que no amaba, eligiendo en su lugar trabajar como maestra mientras exploraba qué era lo que realmente quería de la vida. Era una pequeña victoria, pero significativa. Clarisa estaba aprendiendo que la redención no era solo sobre cambiar uno mismo, sino sobre usar ese cambio para tocar las vidas de otros. Carmela, ahora con casi 72 años, observaba todo con satisfacción silenciosa. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, le dijo a Clarisa: «¿Sabes? Hay una parte de la leyenda de la Extabay que pocas personas conocen. Se dice que aquellos que sobreviven su prueba y genuinamente cambian, se convierten en sus protegidos. En momentos de necesidad real, ella puede aparecer para ayudarlos». «¿Crees que es verdad?», preguntó Clarisa. «Creo que las verdades más importantes siempre están envueltas en leyenda», respondió Carmela sabiamente. «Pero no importa si es literal o metafórico. Lo que importa es que aprendiste lo que necesitabas aprender». Clarisa asintió, mirando hacia los jardines donde había tenido lugar su boda maldita. El lugar
ya no le causaba terror. Era solo un recordatorio de cuán lejos había llegado. Esa noche, acostada junto a Ricardo, finalmente compartían habitación de nuevo. Clarisa pensó en todo lo que había sucedido. Había perdido su belleza perfecta, algunos de sus recuerdos más preciados, y el orgullo que había sido su armadura durante tantos años. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, una vida real, relaciones genuinas, y la paz de saber que la persona que veía en el espejo cada mañana era alguien que podía respetar. «¿En qué piensas?», murmuró Ricardo, medio dormido. «En que casi lo pierdo todo por mi orgullo», respondió Clarisa. «Pero al perderlo todo, encontré lo que realmente importaba». Ricardo la abrazó más fuerte, y Clarisa cerró los ojos, durmiéndose por primera vez en un año sin miedo a lo que los sueños podrían traer. En las sombras de la habitación, invisible para los ojos humanos, una figura observaba. La Extabay había venido a verificar su trabajo, como lo hacía con todos aquellos que completaban su prueba. Y lo que vio la satisfizo. Clarisa Medina de Villanueva había sido rota y reconstruida como arcilla en las manos de un alfarero. Ya no era la mujer soberbia que había celebrado su victoria demasiado pronto. Era algo mejor, era humana, completa, real. La Extabay sonrió, algo que rara vez hacía, y desapareció de vuelta a su cenote sagrado, sabiendo que su trabajo aquí estaba completo. La lección había sido aprendida, la maldición había cumplido su propósito. Y en algún lugar de Mérida, bajo la luna llena de Yucatán, las flores de Extaventún florecían en los lugares más inesperados. No como símbolos de castigo, sino como recordatorios de que incluso los espíritus más orgullosos pueden aprender humildad, y que la verdadera victoria no está en elevarse sobre otros, sino en elevarse uno mismo hacia la mejor versión de quien puede ser. La historia de la novia soberbia se convertiría en leyenda en Mérida, contada en voz baja en las noches calurosas, una advertencia pero también una esperanza, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el orgullo puede ser vencido, y que incluso las maldiciones más terribles pueden convertirse en bendiciones disfrazadas para aquellos dispuestos a hacer el trabajo difícil de transformarse verdaderamente. Y Clarisa vivió el resto de sus días no como la mujer más hermosa o más envidiada de Yucatán, sino como algo mucho mejor, como alguien que había mirado la oscuridad dentro de sí misma y había elegido conscientemente traer luz en su lugar.